Mira, hermanosita, yo nunca pensé que un día iba a terminar arrastrándome para ir al baño, pero así mismo me tocó, yo, la misma Gladiuska Acosta, la que ustedes conocen como la coconaza de Radio Rochela, el tacamajá del Distrito Federal, la que hacía reír a medio país con el hermano Coco. Yo era una mujer feliz con mi cuerpo, tanto que cuando me puse esos biopolímeros pensé que había tomado la mejor decisión de mi vida. La gente me piropeaba, me decían que parecía más joven, más figura, más todo. Pero nadie te dice que esa sustancia es traicionera, que se queda callada años enteros para después empezar a moverse como si tuviera vida propia. Primero fueron unos dolores raros, unos pinchazos que me despertaban en la madrugada, y yo, terca, seguía grabando, seguía sonriendo, seguía siendo la misma que en Luisa Fernanda y la niña de mis ojos. Porque desde chama yo sabía que la televisión sería mi vida. Pero llegó un punto en que ya no podía disimular. Los dolores se hicieron tan fuertes que mis piernas dejaban de responderme y terminé perdiendo la movilidad. Imagínate tú, la coconaza arrastrándose para poder llegar al baño. Cuando los biopolímeros empezaron a deformar mis glúteos, mi mundo se me vino abajo, ya no era solo lo físico, era mi autoestima, mi carrera, mi rutina, todo, y ahí me dije, Gladiuska, esto hay que contarlo. Porque a muchas mujeres les puede pasar lo mismo. Por eso abro mi corazón, para que sepan que hubo detrás de esa sonrisa que tanto vieron en televisión, detrás de cada chiste había una mujer que luchaba contra un dolor que avanzaba en silencio. Y sí, hermanosita, quédese hasta el final, porque si alguien merece saber toda la verdad de lo que me ocurrió, es usted, que ha estado conmigo desde que nací un 27 de agosto de 1974 y me vio convertirme en la coconaza que tantos quieren y recuerdan. Ay, hermanosita, mire, yo todavía me río cuando recuerdo ese día que entró don Gonzalito a la zapatería del Zapato sonriente y yo, toda coqueta, lo recibí con mi mejor sonrisa. Bienvenido, mi amor. Siéntase a gusto aquí con nosotros. Porque así soy yo, la coconaza de siempre, la misma Gladiuska que se paró frente al mundo sin saber que la vida me estaba empujando hacia mi destino. Después que me gradué de bachiller y vi que la universidad no se estaba dando, dije, bueno, Gladiuska, ¿qué hacemos? Y como tenía aquel cuerpazo curvilíneo y esa melena larga que me llegaba a media espalda, me lancé al modelaje. No pasó ni un suspiro para que empezaran a llamarme, porque mientras en los 80 y 90 todas querían parecerse a las Misses flaquitas, yo era pura carne venezolana, curvas de verdad, sin Photoshop ni nada. Con ese impulso, toqué puertas en Radio Caracas Televisión, y aunque yo soñaba con una telenovela, lo que me ofrecieron fue un personaje para Radio Rochela. Imagínese, yo, que nunca había hecho humor, convertida en la muchacha voluptuosa que el hermano Coco, mi querido Pedro Soto, intentaba corregir mientras yo hacía mis movimientos inocentes, pero sensuales. Ay, hermanosita, ese humor con doble sentido armó un escándalo, unos decían que era vulgar, otros que era genial, pero al final lo que hizo fue levantarme la carrera. Tanto que hasta terminé en la película Huele Pega, aunque la gente no lo recuerde tanto. Pero cuando estaba en pleno apogeo, ¡pum!, la vida me cambió el guión. Quedé embarazada del pelotero Henry Blanco, y como él estaba casado, aquello se volvió portada de todas las revistas de chismes. Yo no tuve más remedio que renunciar, bajarme del tren de la fama y mudarme a Estados Unidos para criar a mi hijo lejos del escándalo, esperando a que creciera lo suficiente para entender la historia. Cuando quise regresar, hermanosita, cuando ya tenía la fuerza para volver a las telenovelas, Radio Caracas fue sacada del aire y mis sueños quedaron en pausa. Y uno de esos camarógrafos me dijo una vez, Gladiuska, tú tienes línea directa con el director, el que decide las tomas, y yo me reí porque no sabían que detrás de cada toma había una mujer que no se rendía, aunque la vida le cerrara puertas. Pero así soy yo, me caigo, me levanto, y sigo, porque la coconaza siempre vuelve. Ay, hermanosita, yo me acuerdo como si fuera hoy, estábamos en pleno estudio y Ronnie, ese muchacho tan noble, me preguntaba, ¿cuánto te queda, coconaza, cuánto tiempo? Y yo, riéndome, le decía, ¿cuánto me queda, Noni? 10 minutos, mi amor. Porque así era la familia de Radio Caracas Televisión, uno entraba como empleado y terminaba sintiéndose parte de un hogar gigante, un sitio donde todos dábamos lo mejor del corazón para llevar alegría a toda Venezuela. Y cada vez que nos preguntaban qué sentíamos, yo no tenía que pensarlo, orgullo, hermanosita, puro orgullo. Pero la vida da vueltas, y con los años me tocó mudarme a Miami con mi hijo y mi pareja,
buscando una oportunidad distinta, soñando con la ciudadanía americana y con un futuro más estable. Lo que vino después, y que yo misma conté en el canal del Dr. Carlos Alberto Ríos, fue una historia que jamás imaginé protagonizar. Resulta que cuando yo trabajaba en RCTV, en esos años donde la belleza era casi un pasaporte obligatorio, vi a varias compañeras hacerse arreglitos en los glúteos. Todas quedaban lindas, levantadas, firmes, y claro, una ve eso y piensa, bueno, yo también quiero verme así de fabulosa. Me llevaron a la misma clínica, la misma que ellas recomendaban con los ojos cerrados. La muchacha que me atendió me dijo que aquello eran células expansivas, que era segurísimo, que yo iba a quedar divina y que jamás tendría problemas en el futuro. Y yo, que soy curiosa pero confiada, no investigué como debí. Solo le pregunté, mi amor, esto no me traerá problemas más adelante, y ella, sin dudar, me aseguró que todo estaría perfecto. Ay, hermanosita. Si yo hubiera sabido, porque fue hace pocos meses que el infierno empezó, los dolores, la inflamación, la piel ardiendo, y esa sensación fría de saber que algo dentro de mí se estaba moviendo donde no debía. Lo que en su momento me dio seguridad en el escenario, ahora me estaba quitando la salud. Pero aquí estoy, contándolo con mi propia voz, porque si algo aprendí es que lo que una se mete en el cuerpo no es juego, y no quiero que ninguna otra mujer pase por lo que me tocó enfrentar a mí. Ella recuerda que antes de hacerse el procedimiento solo quiso despejar una duda, ¿no tendré problemas más adelante, no me hará daño? Y la respuesta fue una seguridad absoluta que hoy le pesa, no, mi amor, tranquila, eso no causa nada. Pero 15 años después su cuerpo le gritó la verdad. Empezó a sentirse pesada, hinchada, llena de líquidos, con un cansancio extraño, dolores de cabeza constantes y una caída de cabello que no podía explicar. Lo peor, sus glúteos comenzaron a mancharse y deformarse, convirtiéndose en una señal visible de algo mucho más profundo. La culpa la atormentó, porque ella misma había recomendado el procedimiento a su madre y a su sobrina, quienes ahora también deben prepararse para cirugías de extracción. Asustada y sin entender qué ocurría, comenzó a investigar día y noche, buscó cirujanos en redes sociales, leyó testimonios, se metió en foros y en Estados Unidos visitó médicos uno tras otro. Una entrenadora en su gimnasio fue quien le soltó la frase que la estremeció, eso que tienes es biopolímero. Ella ni siquiera sabía realmente qué significaba la palabra, porque cuando se lo inyectaron, ese término no existía en el vocabulario médico popular. El primer cirujano le ofreció una técnica cerrada, rápida, sencilla, usando una cánula diseñada por él mismo, pero cuando ella vio sus videos salió huyendo del consultorio. El segundo era un especialista reputado en reconstrucción, un nombre grande en Estados Unidos. La examinó con calma, escuchó todo lo que le pasaba y le confesó que esa sustancia jamás podría retirarse por completo. Y al revisarla le dijo que estaba perfecta, que él no la operaría, que prefería no tocar lo que ya estaba comprometido. Así, entre diagnósticos contradictorios y un miedo creciente, llegó finalmente al tercer médico. A esas alturas yo ya sabía más de biopolímeros que muchos médicos, y no por orgullo, sino por necesidad. Todos los días investigaba, veía videos, leía casos. Aprendía algo nuevo porque sentía que mi vida dependía de entender qué me estaba pasando. Volviendo al segundo médico, cuando él me dijo que estaba perfecta, yo casi me quedo sin palabras. Le expliqué con detalle lo que sentía, el dolor profundo, la presión en las caderas, el ardor, el cansancio insoportable. Él me escuchó y lo único que pudo decirme fue, eso jamás se podrá sacar completamente de tu cuerpo. Pasé al cubículo, me puse la batica, él me examinó y repitió lo mismo, no te operaría, estás bien. Pero yo sabía que no era así. Algo dentro de mí gritaba que algo estaba mal. Y por eso ya seguía de cerca al Dr. Carlos Ríos por Instagram, todos los días veía su contenido, todos los días aprendía algo nuevo, tanto que cuando llegué al tercer médico, me miró sorprendido y me dijo, tú sabes más de biopolímeros que yo. Y claro, era porque vivía estudiando ese tema día y noche, con miedo pero también con determinación. Ese tercer especialista también me dijo que no me operaría porque estaba perfecta, pero yo le respondí firme, no, doctor, yo no estoy perfecta. Yo tengo algo dentro que me está envenenando y me lo van a sacar. Él solo agregó, ten cuidado si te mudan la sustancia, como si yo fuera a permitir seguir viviendo con ese veneno. Entonces pedí la cita con el doctor Ríos, y desde la primera conversación sentí una conexión, una comprensión real. Era difícil dejar Miami, porque estaba en pleno trámite migratorio,
pero el dolor ya no me dejaba vivir, glúteos, caderas, piernas, una presión que me desesperaba. No dormía, la depresión me estaba consumiendo, y hubo una semana entera en la que no podía caminar. No podía pararme de la cama. Yo me arrastraba para ir al baño. Y esa fue la gota que me hizo entender que, si no actuaba, no iba a resistir mucho más. A medida que el dolor avanzaba, empecé a hablar cada vez más con el doctor Carlos Ríos. Allí nació una confianza que pocas veces he sentido en mi vida, como si por fin alguien entendiera exactamente lo que me estaba ocurriendo. Tuve que esperar casi un mes para poder salir del país porque mis procesos migratorios iban lentos, pero aún así aguanté, contando los días, aferrándome a esa esperanza de que por fin me liberarían de aquello que llevaba años destruyéndome por dentro. Cuando al fin llegó la fecha y pude operarme con él, sentí que Dios me había puesto a un ángel en el camino. Estoy profundamente agradecida con su equipo, con cada persona que estuvo conmigo en ese proceso tan duro. Ellos saben lo mal que llegué, pero también saben la fuerza con la que salí. Y si algo aprendí, y que grito a quien quiera escucharlo, es que antes de meterse cualquier cosa en el cuerpo, investiguen, pregunten, duden, exijan. Yo fui sumisa, sí, lo reconozco, dejé que otros decidieran por mí sin cuestionar que me estaban inyectando, y eso casi me cuesta la vida. Hoy me considero una sobreviviente. Doy gracias a Dios por estar aquí, de pie, frente a una cámara, algo que no hacía desde hace muchísimo tiempo. Por eso mi consejo es simple: si desean mejorar su figura, háganlo solo con su propia grasa, nada más, ninguna sustancia extra vale el riesgo que yo corrí. Aunque estoy lejos de la televisión, cuido mi salud, entreno, como mejor, y sobre todo pongo mi bienestar emocional por encima de cualquier vanidad. Porque como diría mi hermano Coco, el único que me hace esos tremendos despojos, una cosa es reírse en cámara, y otra es sobrevivir a lo que nadie ve. Si te gustó este video, apóyanos suscribiéndote, activando la campanita y compartiendo este contenido para que a nadie más le pase lo que yo viví.